Cráneos profanados. Lo que estoy por compartirles es algo que ocurrió en mi casa cuando aún vivía con mis padres y hermana. Ya tiene varios años que sucedió, pero aún lo recordamos todos, pues lo guardamos como un capítulo extraño en la historia de nuestra vida familiar. Es probable que haya controversia con lo que les contaré al principio, pero cabe señalar que sucedió hace años, y hasta donde sé, el día de hoy ya no se lleva a cabo esa solicitud. Asimismo, quisiera comentar que el nombre del cementerio lo omitiré para evitar que alguien busque osamentas en ese lugar. Soy egresada de la carrera de odontología del Centro Universitario de Los Altos en Tepatitlán de Morelos. En la época en la que me tocó estudiar, era bastante complicado tener que conseguir material, información y equipo. No era sencillo. Mucho tenía que ver que estuviéramos apartados de la ciudad de Guadalajara y también a que no se promovía mucho la salud en nuestra región. Uno de los artículos de trabajo que un maestro nos llegó a solicitar era precisamente un cráneo humano. En Tepatitlán no lo conseguiríamos. Era seguro que lo encontraríamos en Guadalajara. Sin embargo, se trataba de algo sumamente complicado e ilegal. Mi papá tuvo la idea de pedirle a su hermano que nos ayudara. Mi tío vivía en Guadalajara desde hace años. Seguro conocía dónde buscar y con quién acercarse para ello. Para nuestra mala fortuna, así fue. Al día de hoy, pienso que lo mejor hubiera sido que no lo hubiera conseguido. Mi tío llegó una tarde un viernes, un poco después de que yo regresara de la universidad. Traía consigo una caja de cartón. Nos comentó que tuvo que sobornar al sepulturero para conseguirla, y él mismo le aseguró que el cráneo pertenecía a una tumba ya olvidada desde hace años. Ellos tenían que hacer espacio para más cuerpos, y las tumbas olvidadas o que no pagaban derecho de suelo eran desenterradas y los cuerpos eran donados a las escuelas de medicina o anfiteatro para estudios posteriores. Abrió la caja y sacó el cráneo. Estaba envuelto en una cobija pequeña de bebé. Lo destapó por completo. Espero no me juzguen, pero puedo asegurarles que era algo inquietante. Lo examiné y se encontraba un poco grisáceo con algunos detalles, pero particularmente una pequeña fisura en la parte superior. Supuse que quizá esa persona había muerto por aquel golpe. Se veía fuerte como para haber fracturado el cráneo. ¿Sabes si era hombre o mujer?, le pregunté a mi tío. Pero él simplemente se encogió de hombros negándolo. Mi mamá me pidió verlo. Lo miró por debajo. Podía ver el espacio vacío donde se encontraba antes el cerebro, y eso me generó escalofríos. Lo menos que podemos hacer es bendecirlo y hacerle una misa, dijo mi mamá. Ella era muy cercana a la iglesia. De hecho, había sido la primera en negarse en conseguir el cráneo, pero mi papá le había convencido. Fue mi hermana la más pequeña quien no quiso verlo ni de cerca. Cabe señalar que ella tiene síndrome de Down, y ese tipo de cosas la asustan bastante. Por las prisas, el poco tiempo que tuvimos y la falta de organización de todos, no logramos hacerle la misa y bendición que le prometimos. De hecho, ya me había llegado la fecha que presentara mi proyecto, en el cual utilizaría el cráneo. Fuimos pocos compañeros quienes conseguimos un cráneo real. Hubo algunos que consiguieron falsos, pero he de ser honesta, ver allí algunos cráneos reales fue algo muy escalofriante para mí. Pasaron un par de semanas y el tema de bendecirlo ya había sido olvidado. Jamás lo tomamos en cuenta de nuevo. Yo ya tenía el cráneo debajo de mi cama dentro de una caja de zapatos, y esa noche, mientras todos dormían, las cosas se comenzaron a percibir de forma anormales. Mientras dormíamos, mi hermana tenía la costumbre de despertar a medianoche para pedirme agua, situación que esa noche no ocurrió. Me desperté de forma automática. La lámpara de noche siempre estaba encendida en nuestro cuarto, por lo que no era necesario encenderla del techo.
Fue allí donde vi a mi hermana sentada a la orilla de su cama viéndome dormir. Le pregunté si quería agua acercándole la botella, pero ella no quiso. Más aún, no le quitaba la vista a mis espaldas. Volteé para ver qué era lo que veía, pero no logré ver nada. ¿No puedes dormir?, le pregunté, y ella me dijo que no con la cabeza. Así que me levanté de mi cama y me acosté con ella, y ella me abrazó como cuando le da miedo a algo. A la mañana siguiente me levanté al baño para después prepararme para ir a la universidad. Mientras estaba sentada en la taza leyendo uno de mis libros de la escuela, comencé a escuchar en un respaldo a lo alto del baño, justo donde tenemos el papel higiénico y demás artículos de baño, como si una cucaracha estuviera caminando entre las bolsas del papel. Me levanté para ver si podía encontrar lo que provocaba ese ruido. Moví el papel y el champú, pero nada. Pensé que aquello se había escapado. Acomodé todo nuevamente como estaba, y no tenía ni un segundo en haberme sentado, cuando algo me aventó el papel higiénico a la cabeza. Rápidamente me levanté alarmada. Algo me había tirado las cosas desde arriba, y sea lo que fuera, era algo grande. Al buscar nuevamente, no vi nada fuera de lo ordinario. Volví a sentarme en la taza, pero ya me encontraba inquieta. Volteaba cada cierto tiempo para ver si aquello no me volvía a aventar algo. Y fue hasta la cuarta vez que volteé que logré ver cómo una mano negra más pequeña de lo normal se asomaba sobre la repisa. Salí rápidamente gritando y alarmando a todos. Mi papá llegó primero asustado porque pensó que algo nos había pasado. Yo no dejaba de gritar. Le explicaba lo que había visto. Él rápidamente abrió el baño y quitó todo, tiró las botellas, quitó el papel y el champú, pero no encontró nada. Mi hermanita se encontraba a un lado de mi mamá cubriéndose el rostro. No supe darle una explicación más lógica a lo que había visto. Algo había ocurrido y aquello me atemorizó bastante. Mi papá me comentó que quizás se trataba de estrés por la escuela, ya que últimamente me desvelaba estudiando y por todos lados de la casa tenía libros para seguir estudiando. Quizá tenía razón, ya era necesario que descansara un poco. El fin de semana ya estaba cerca, por lo que les prometí que descansaría. Lo que no me había dado cuenta yo era que mi hermanita había visto algo que nosotros ignorábamos. La tarde del viernes, yo me quedaría sola con mi hermanita. Mis papás surtirían el mandado antes del fin de semana. Nos encontrábamos en la planta baja en la sala mirando una película, cuando escuché que en nuestro cuarto algo había caído con mucha fuerza al piso. Esto me pareció raro. No había suficiente viento como para tirar las cosas. Le comenté a mi hermana que iría a ver qué había sido, pero no me hizo caso. Ella estaba muy emocionada con la película. Cuando abrí la puerta del cuarto, busqué en el piso qué se había caído. Todo estaba en orden. De hecho, la ventana de nuestro cuarto estaba cerrada. Me imaginé que quizá la ventana se había azotado con el aire, y eso había ocasionado el ruido. Me di la vuelta para regresar con mi hermana, y nuevamente el ruido fuerte se escuchó. Este fue como si dejaran caer un mueble grande. Rápidamente me di vuelta, pero no logré ver qué había sido aquello. Fue cuando noté que las cobijas de mi cama se encontraban sacudidas. Me acerqué lentamente, y debajo de mi cama, algo había empujado la caja de zapatos donde tenía guardado el cráneo. No lo pude evitar. Grité, y creo que eso asustó a mi hermana, pues ella también gritó en la sala. Corrí rápidamente a ayudarla. La encontré envuelta en cobijas. Soy yo, le repetía para que me dejara descubrirla. Yo no quería quedarme ni siquiera un minuto más en la casa. Tomé en brazos a mi hermana, envuelta completamente, y salimos de la casa, quedándonos en la cochera a esperar a mis papás. Un par de horas después de lo sucedido, mis papás llegaron. Nos encontraron a oscuras en la cochera.
Mi papá subió a mi cuarto y regresó con la caja del cráneo. Me dijo que la había encontrado abierta y el cráneo afuera. Me preguntó si yo la había dejado así. Le comenté lo mismo por lo que yo había pasado. Mi mamá pidió que lleváramos el cráneo al templo del Señor de la Misericordia, que era necesario bendecirlo ya. Mientras esperábamos a que mis papás salieran con el sacerdote, mi hermana y yo estábamos en las bancas. Fue cuando se me ocurrió preguntarle si había visto algo ella. Mientras dormías, me desperté para pedirte agua y había alguien parado a un lado tuyo. Me dio tanto miedo que no pude hablar y mientras me lo decía, me abrazaba del brazo. Le pregunté por qué no me lo había dicho y ella me dijo que pensó que se trataba de una pesadilla. Le pregunté si había visto algo más, y esperando que me dijera que no, fue todo lo contrario. Y me dijo, cuando subiste al cuarto, pude ver algo caminando en el pasillo y cómo subía detrás de ti. Caminaba como si estuviera cargando algo muy pesado en el cuello, pues no le pude ver la cabeza. No supe qué decirle. Si acaso aquello que había visto mi hermanita se trataba del espíritu del cráneo o algo que nos estaba acechando. Sea lo que sea, no pretendía regresar a la casa hasta que la bendijera un sacerdote. El cráneo se quedó en el templo. El sacerdote nos pidió que lo dejáramos allí, pues le haría una misa a su nombre y le daría su bendición. Él pidió hablar conmigo, comentándome que no tuviera miedo, me encomendara a Dios y todo estaría bien. Siendo muy honesta, esto no me dejó del todo tranquila. Quisimos dormir en otro lado esa noche, y hasta eso que mis papás lo tomaron bastante bien. Hoy en día no nos han vuelto a suceder eventos de esa magnitud. Cuando mi hermana se despertaba a mitad de la noche, le preguntaba antes que nada si algo estaba detrás mío. Y en mi casa propia en la actualidad, siempre que voy al baño se me volvió una costumbre revisar antes arriba y verificar que no haya nada que me pudieran aventar. Es cierto que cuando morimos no nos llevamos nada al otro mundo, pero hay quienes se aferran tanto a sus posesiones que no pasan al otro lado. Sin embargo, me pongo a pensar que hay quienes se aferran a algo más personal, como a sus propios huesos. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.